Es la noche de César. Oh, yeah. Es radio. Oh, my darling. Con César Vidal. Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. In life, you gonna need somebody to stand by you. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la noche de César. Hoy lunes 16 de abril de 2012, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que en abril de 1931 tuvieron lugar en España unas elecciones municipales. Su primera fase, celebrada el día 5, se cerró con 14.018 concejales monárquicos y 1.832 republicanos, de manera que tan solo pasaron a control republicano un pueblo de Granada y otro de Valencia. El 12 de abril de 1931 se celebró la segunda fase de las elecciones. Frente a 5.775 concejales republicanos, los monárquicos obtuvieron 22.150, es decir, la representación monárquica prácticamente cuadruplicó la republicana. A pesar de todo, los políticos monárquicos, los miembros del gobierno con la excepción de dos, los consejeros de Palacio y los dos mandos militares decisivos, Berenguer y Sanjurjo, consideraron que el resultado debía interpretarse como un plebiscito y que además implicaba un apoyo extraordinario para la República y un revés intolerable para la monarquía. El hecho de que la victoria republicana hubiera sido urbana, como en Madrid, donde el concejal del Partido Socialista, Saborit, hizo votar por su partido a millares de difuntos, pudo contribuir a esa sensación de derrota, pero no influyó menos en el resultado final la creencia, que no se correspondía con la realidad, de que los republicanos dominaban la calle. Durante la noche del 12 al 13 de abril, el general Sanjurjo, a la sazón al mando de la Guardia Civil, dejó de manifiesto por telégrafo que no contendría a las masas que pudieran participar en un hipotético levantamiento contra la monarquía, un dato que los dirigentes republicanos conocieron de manera inmediata gracias a los empleados de correos adictos a su causa. Ese conocimiento de la debilidad de las instituciones constitucionales explica sobradamente que cuando Romanones y Gabriel Maura, con el expreso consentimiento del rey, ofrecieron al Comité Republicano unas elecciones a Cortes Constituyentes, el Comité las rechazara. A esas alturas, sus componentes habían captado el miedo del adversario y, en un gesto de rentable audacia, exigieron la marcha del rey antes de la puesta del sol del 14 de abril, alegando que de lo contrario no podrían garantizar su seguridad ni la de su familia. Lo que se produjo entonces fue un desfondamiento total de la corona. A él pudieron contribuir que el rey sufría aún una depresión fruto de la muerte de su madre, que la reina temía que sus hijos corrieran el trágico destino de la familia del zar y que los políticos constitucionalistas aceptaran capitular sin lucha frente a un fantasmal comité republicano. Al fin y a la postre, sin razón objetiva alguna, el rey decidió marchar al extranjero deseoso de evitarse complicaciones y convencido de que era muy posible que pudiera emprender el regreso en breve. Ni el monarca, ni la reina, ni los monárquicos que estaban cerca de ellos, ni las fuerzas armadas, ni los partidos políticos estuvieron a la altura de las circunstancias. Y todos y cada uno de ellos decidieron hacerse a un lado para no recibir el menor golpe. De manera semejante, también marcaría distancias una Iglesia católica que tan solo deseaba no perder los privilegios acumulados durante siglos y que siempre había desconfiado de una monarquía parlamentaria. La sucesión de los acontecimientos desencadenados por la huida regia fue acelerada. Primero, desapareció la monarquía parlamentaria y el rey nunca pudo volver a España, falleciendo en el exilio. La reina sí consiguió volver ocasionalmente, pero solo para ver cómo su hijo era preterido en el camino hacia la sucesión por un nieto de cuya educación se ocupaba Franco, un personaje al que ella detestaba. Los partidos políticos dinásticos desaparecieron con una rapidez tal que se habría dicho que nunca existieron. La Iglesia católica se enfrentó con una legislación laicista que acabó desembocando en una de las peores persecuciones religiosas del siglo XX. Las Fuerzas Armadas sufrieron diversos experimentos legales que solo sirvieron para enconar sus ánimos. Los republicanos, que se aprovecharon de la debilidad regia, no lograron ponerse de acuerdo en un proyecto político común y al cabo de poco se estaban enfrentando en las calles para un año y medio después verse sumidos en una guerra civil.
Y el pueblo español, el mismo que en no escasa medida acogió con júbilo y esperanza la marcha de Alfonso XIII, acabó siendo, como siempre, la principal víctima del mal funcionamiento de las instituciones. Utilizado como peón de brega de conflictos de siglos, empachado de demagogia de todos los signos y enfrentado consigo mismo, acabó matándose en la piel de toro que una vez más se convirtió en campo de batalla para una lucha fratricida. De aquella tesitura brotó una situación que forzosamente tenía que derivar en una dictadura de uno u otro signo. La que venció finalmente se prolongó durante casi 4 décadas e implicó en no escasa medida un regreso al punto de partida de abril de 1931 sin haber solucionado realmente los problemas seculares de España. Como en un perverso y sangriento juego de la oca, se volvía al inicio, mejor alimentados y vestidos quizá, pero sin haber solventado prácticamente nada. En estos momentos, en el 80º aniversario de la proclamación de la Segunda República, cuando nuestro sistema institucional es calificado universalmente como inadecuado por culpa del disparate que significan las comunidades autónomas, cuando nos hallamos al borde de la suspensión de pagos a causa del derroche y de la irresponsabilidad de los políticos, cuando las castas privilegiadas solo desean garantizar sus privilegios sin importarles las trágicas consecuencias, cuando los que persiguieron antaño a Federico Jiménez Los Santos por señalar la conveniencia de una abdicación se llenan ahora la boca con esa misma palabra, y cuando se censuran con falso escándalo conductas regias que llevan años teniendo lugar, resulta imperativo recordar aquel mes de abril de hace ya 80 años, en que por no estar casi nadie a la altura de sus obligaciones, España se acostó monárquica para levantarse republicana apenas un lustro antes de verse sumergida en una terrible guerra civil. Y es que, como señaló Santayana, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.